Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de razonamiento lógico numérico. Esta vez vamos a completar el tema de permutaciones con variaciones y combinaciones. Como sabrán, es la continuación de lo que se vio en el video anterior. Empecemos. En el video anterior habíamos repasado lo que son las permutaciones, que son intercambiar lugares, y habíamos analizado también cómo trabajar con lo que se llaman factoriales, que son un tipo de operaciones matemáticas creadas específicamente para este tipo de problemas. Ahora bien, en las permutaciones ordenábamos todos los elementos, por ejemplo, personas haciendo una fila para entrar a un establecimiento, y veíamos de cuántas maneras se podrían ordenar estas personas. También veíamos si ordenábamos donde teníamos grupos y repasamos el problema, por ejemplo, de tener 5 mangos, 2 manzanas y 3 naranjas, y cómo podrían formarse mango, mango, manzana, naranja, mango, mango, de esa manera, ¿ya? Ahora bien, las variaciones las vamos a llamar así por simplemente hacerles una distinción, pero de ahí siguen siendo un tipo de permutaciones. ¿Qué debemos considerar en esto? Vamos a hacerlo directamente con un ejemplo. Supongamos que tenemos una carrera de autos donde están a por competir una serie de vehículos, en este caso 10 vehículos. Lo que me interesa no es saber cómo o en qué orden van a llegar a la meta todos, sino que esta vez solamente estoy interesado en saber quién va a ocupar el primero, segundo y tercer lugar. ¿Ya? Es decir, podrían llegar en cualquier orden, pero no me interesa a partir del cuarto lugar cómo se ordenan, sino que solamente con estos 10 elementos cómo van a ocupar primero, segundo y tercer lugar. Así que podrían hacerlo de esta manera, por ejemplo, como se ve aquí en el gráfico, o incluso podría ser un poco diferente. Podríamos tener alguna variación como esa. De eso se trata. Cuando tenemos este tipo de problema, ya no lo hacemos con un simple factorial, sino que vamos a utilizar esta fórmula que se ve aquí en pantalla. Entonces, a partir de eso, yo voy a calcular qué es n y qué es k. Lo que debo aprender es que n se va a referir al número total de elementos que en este caso están compitiendo, y k va a referirse al número de lugares que están disputando. Claro, hay que tomar en cuenta que este tipo de planteamientos puede tener ciertas variaciones, pero en el caso específico, n sería 10 y k sería 3. 10 autos compitiendo, 3 lugares a utilizar. Entonces, ¿cómo quedaría? 10 factorial sobre, de acuerdo a la fórmula, 10 menos 3 factorial. Empleamos lo aprendido en el video anterior para hacer las simplificaciones y lo plantearíamos así. Desglosamos el 10 por 10, 9 por 8 por 7. Me quedo con 7 factorial para poder simplemente simplificar de la manera más rápida. Así. Y tendría 10 por 9 por 8, que me da como respuesta 720. ¿Qué debemos considerar para percatarnos de que se trata de un problema de este tipo? ¿Por qué la pregunta? Debido a que el razonamiento realmente radica en darnos cuenta o identificar el tipo de problema que estamos haciendo. Entonces, nos vamos a percatar en cosas como las siguientes. Primero, el orden en que se colocan los elementos sí importa. ¿Por qué lo recalco? Porque más adelante veremos que hay situaciones en las que el orden no importa. Pero aquí sí, aquí me interesa saber quién llegó primero, segundo y tercero. Si estamos en una competición, en una maratón, llegan Juan, Pedro y Luis, no es lo mismo que si llegara Pedro, Luis y Juan. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el uno va a ocupar el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar. O bien podríamos hablar de medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. O bien, por ejemplo, ocupar cargos como presidente, vicepresidente y secretario. Entonces, sí nos interesa el orden en el que se van a establecer. También hay que tomar en cuenta que no interesa ordenar todos los elementos. Si estaban compitiendo los 10 carros, no me interesa cómo se ordenan los 10 carros, sino solamente calcular la ocupación del primero, segundo y tercer lugar. Es decir, solo los lugares que se busca ocupar. Finalmente, los elementos en este tipo de situaciones debemos tomar en cuenta que no pueden repetirse en distintos lugares. Es decir, yo no puedo tener... si están compitiendo Juan, Pedro y Luis, yo no puedo decir que Pedro llegó en primer lugar y en tercer lugar al mismo tiempo. Si Pedro llegó en primer lugar, ya no puede estar en segundo o en tercer lugar, por lo cual se trabajan con factoriales simples, ¿no? Vamos con un ejemplo. En este planteamiento nos dice,
Si se tienen 8 cortes de tela, cada uno de un color distinto, y nos han pedido elaborar una bandera tricolor con 3 colores diferentes, ¿cuántas banderas distintas podemos hacer? A ver, veamos en primer lugar. No se trata de ordenar todos, sino solamente los 3 colores. Deben también, el orden sí importa, porque no es lo mismo tener una bandera amarillo, azul y rojo que tener una bandera azul, amarillo, rojo. Por lo tanto, el orden sí importa. Además, los colores no se pueden repetir porque me dice claramente que tengo 8 cortes de tela, cada uno de un color distinto. Si yo ocupo el amarillo para ponerlo en primer lugar, ya ese amarillo ya no lo puedo ocupar para ponerlo en segundo o tercer lugar. Dado eso, pues lo primero que hago es identificar que se trata de un problema que se resuelve con esta fórmula. Luego identifico las variables, que serían n, 8 cortes de tela, y 3, que son los lugares que se van a ocupar. Procedo simplemente a hacer las operaciones como ya lo hemos visto. 8 menos 3 da 5, por lo tanto tendré 8 por 7 por 6 por 5 factorial, que me permite simplificar, y tendré que es 8 por 7 por 6 la respuesta. Es decir, hay 336 maneras distintas de formar banderas tricolor con estos 8 cortes de tela. Pasemos ahora al tema de combinaciones. Igual es un tipo de permutación, pero lo vamos a llamar específicamente combinaciones cuando tenemos el siguiente caso. Igual como en el anterior, vamos directamente con un problema. Se tienen 20 estudiantes. Pueden estar ordenados de diferente manera, ¿no? Pero se tienen 20 estudiantes. Y lo que me piden es saber cuántos grupos de 4 puedo hacer con esos 20 estudiantes. No me piden exactamente la agrupación de 4, 4 y 4, porque no necesariamente tienen que ser un múltiplo. Por ejemplo, en este caso hay 20 estudiantes y yo puedo dividirlas en 5 grupos de 4. Y ya tengo una ordenación, pero en realidad me interesa formar un solo grupo con estos elementos y a ver cuántos grupos puedo formar. Por ejemplo, aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 grupos distintos. Pero a su vez yo puedo formar un sexto grupo tomando elementos y destruyendo obviamente los otros grupos, y ya tengo un sexto grupo. Y a su vez, pues estos a la final pueden formar 4 grupos distintos más. ¿Ya? No importa si quedan incompletos aquí, a mí lo que me interesa es la formación de este grupo. Aplicable, por ejemplo, cuando se dice que se tienen 10 personas o se tienen 12 personas y se quiere hacer un equipo de básquetbol. Un equipo de básquetbol creo que tiene 5 miembros, entonces yo los voy a agrupar de 5 en 5. De eso se trata lo de aquí. Cuando tenemos un caso de estos donde se debe agrupar, la fórmula es parecida a la anterior, pero con una diferencia. Fíjense en esta parte de aquí, esta es la diferencia, que la letra K ahora también multiplica desde afuera a lo que está el paréntesis. En ese caso, pues haremos las agrupaciones. Dicho eso, identifiquemos el caso de aquí. Decía que se tiene 20 estudiantes y cuántos grupos de 4 personas puedo hacer. N es en los elementos y K vendría a ser los lugares o los grupos de cuántos voy a formar. En el caso del ejemplo, N tiene 20 porque son 20 estudiantes y K 4 porque son grupos de 4. Si lo reemplazamos con la fórmula, tendríamos 20 factorial sobre 4 factorial, que multiplica a 20 menos 4 factorial. Eso lo podremos desglosar por conveniencia de esta manera: 20 por 19 por 18 por 17 por 16 factorial sobre 4. Recuerden, este 4 lo voy a desglosar en 4 por 3 por 2, mientras el 20 menos 4 factorial lo dejo expresado para poder hacer la simplificación. Una vez que tengo esto, pues procedo a hacer las simplificaciones de siempre, las clásicas que siempre hacemos, y podemos sacarle, por ejemplo, la cuarta de 20, podemos sacarle la sexta de 18. Ya he explicado que yo puedo hacer una combinación, 3 por 2 da 6, por lo tanto le saco la sexta de 18 y habremos consumido todo, teniendo como resultado 5 por 3 por 17, que me dará 4845. Es decir, con un grupo de 20 estudiantes, ¿cuántos grupos de 4 distintos puedo hacer? Pues puedo hacer 4845 grupos distintos. ¿Qué debemos considerar para percatarnos que se trata de un problema de combinaciones y no de un problema de permutación simple o de variaciones?
Pues vamos a percatarnos que el orden en que se colocan los elementos esta vez no importa. Es decir, si yo formo un grupo con María, Pedro, Juan y Luis, no interesa en qué orden los pongo porque no se está tratando de lugares. Yo no voy a decir que tener a María, Pedro, Juan y Luis es distinto que tener Pedro, María, Juan y Luis, porque es exactamente lo mismo. Solo me interesa que estén agrupados. Por eso el orden en que se agrupan no importa. Lo que se busca entonces aquí es agrupar. Eso es lo que voy a tener en cuenta. Mientras que en las situaciones anteriores lo que buscaba era ordenar. Y esto aquí en cambio se busca agrupar. Finalmente, se mantiene que los elementos no pueden repetirse en el grupo ni entre grupos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo digo que voy a formar un grupo de 4 personas, no puedo decir que Pedro está 2 veces en el mismo grupo. Puede haber un segundo Pedro, pero será otro Pedro, lo que simplemente es un nombre homónimo. Pero de ahí no puedo decir que el Pedro va a estar 2 veces en el mismo grupo, ni tampoco puedo decir que si estoy armando grupos distintos, voy a decir que al mismo tiempo Pedro está en un grupo y al mismo tiempo está en otro grupo. Eso es lo que debo considerar. Dicho esto, ya que este tipo de problemas de combinaciones presenta una mayor variedad de casos de razonamiento que puedo explorar, vamos a explorar 4 ejercicios. Veamos los detalles interesantes de cada uno de estos ejercicios. En primer lugar, tenemos este que dice: se tiene 12 cortes de tela de colores variados. Nos han pedido entregar 3 telas a cada uno de los 4 estudiantes que ayudarán a adornar el escenario para un evento. ¿De cuántas formas distintas pueden ser repartidas estas telas? Mucho ojo que instintivamente voy a tratar de hacer el problema utilizando el número 12 y el número 4. Este tipo de problemas suelen ser planteados así, buscando precisamente que la persona se dedique a razonar, porque intuitivamente va a buscar utilizar este 4 cuando en realidad hay que utilizar el 3 de acá, sino que el 3 está dicho con palabras y no con números, y por eso hace que no le prestemos atención. Sin embargo, yo tengo que preguntarme, en primer lugar, ¿qué tipo de problema se trata? Se trata de un problema en que no importa el orden de los elementos, porque lo único que importa es agrupar. No me dice que voy a formar banderas. En una bandera importa el orden. Acá simplemente me dice, me dan 4 pedazos de tela y yo sabré cómo los pongo, ¿no? Entonces de eso se trata. Así que en primer lugar sabemos que es un problema de combinaciones, que utilizaremos esta fórmula de aquí. En segundo lugar, lo que tengo que preguntarme es ¿qué voy a agrupar? Ojo, no voy a agrupar estudiantes, voy a agrupar los cortes de tela. Y los cortes de tela son 12 y los voy a agrupar de 3 en 3. Por lo tanto, N y K van a ser estos, 12 y 3 respectivamente. Esa es la parte complicada. El resto, como suelo decir, simplemente es mecánica. Planteamos la fórmula, como ya ven aquí, 12 factorial sobre 3 factorial que multiplica 12 menos 3 factorial. Hacemos el desglose en 12 por 11 por 10 por 9 factorial, ya que 12 menos 3 es 9, para poder simplificar rápidamente este número 9. Y a continuación puedo hacer esta simplificación. 3 por 2 da 6, así que simplifico la sexta de 12 y tengo 2 por 11 por 10 para darme el resultado de 220. Lo cual significa que hay 220 maneras distintas de repartir estas telas entre los 4 estudiantes. Eso es lo que realmente significa el 220. Exploremos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio me dice, se tienen 8 frutas distintas en una alacena. Se desea hacer aderezo para helado, lo que le llaman toppings, picando 2 de estas frutas. ¿Cuántas formas distintas de aderezar el helado podemos obtener? Quiero que se fijen que la pregunta es ¿cuántas formas distintas de aderezar el helado podemos tener? Fíjense que no me está diciendo de qué maneras distintas puedo agrupar las frutas. Por eso es que depende de nuestra inteligencia darnos cuenta de que el problema se trata de eso. Por lo tanto, yo sé que para aderezar el helado lo que tengo que hacer es agrupar de 2 en 2 estas frutas para hacer las combinaciones posibles. Y no importa si le pongo mango manzana o manzana mango, da igual, van a estar mango y manzana mezclados sin un orden específico. Por lo tanto, se trata de este problema donde n va a ser 8 y como voy a poner de 2 en 2 las agrupaciones de frutas, será así. Luego procedo al planteamiento, ya lo sabemos por lo que ya lo hemos repetido varias veces. Tendríamos 8 factorial sobre 2 factorial sobre 8 menos 2 factorial.
desgloso el 8 hasta donde me permita por conveniencia. Les recuerdo que el factorial de 2 es 2 mismo, por eso pasa de esta manera y me permite simplificar el 6 factorial y simplificar el 8, dándome como resultado 4 por 7. La respuesta sería 28. ¿Qué significa? Que hay 28 maneras distintas de aderezar ese helado. Tenemos dos problemas más. He puesto dos más porque precisamente tienen cosas especiales que deseo recalcar. Por ejemplo, en el ejercicio número 3 nos dice que hay un campeonato de fútbol donde existen 5 equipos inscritos en la primera etapa y en esta primera etapa jugarán todos contra todos. La pregunta es, ¿cuántos encuentros deportivos distintos se va a dar? Así también me puedo quedar un poco estupefacto diciendo, bueno, ¿y esto de qué se trata? Pero puedo reflexionar y saber que un encuentro deportivo en realidad es una agrupación de dos equipos. De esa manera sabré que se trata de este tipo de problemas rápidamente. Entonces yo voy a tener que en este caso n va a ser 5 por los 5 equipos y k va a ser 2 porque cada partido es una agrupación de dos equipos. Una vez que llegue aquí, pues el resto ya se convierte en mecánica. Ya sabemos la mecánica del asunto, que es desglosar el factorial de arriba hasta donde me convenga y luego también plantear los factoriales de abajo así para poder simplificar rápidamente. Por lo cual tendré que se van a hacer 10 partidos en todos contra todos con 5 equipos en una primera etapa. Finalmente vamos a explorar otro tipo de ejercicios que tiene una característica que ya topé en el video pasado. Vamos a analizar cuál es. El ejercicio me dice, en un almacén deportivo tienen 16 balones entre balones de baloncesto y balones de fútbol por igual. Primero resalto que aquí dice por igual entre balones de fútbol y balones de baloncesto. Luego me dice, tomando en cuenta que cada balón es único en su tipo. Esto es importante porque esto me asegura de que los elementos no se van a poder repetir. No es el caso de los mangos, las manzanas y las naranjas, donde no hay distinción entre un mango y otro o entre una naranja y otra. A mí lo que me interesa es mango, manzana, manzana, naranja y nada más. En cambio aquí queda claro que cada balón es único en su tipo. Podrá ser que un balón es de una marca, otro balón es de otra marca. A lo mejor unos son más grandes, otros más pequeños. O a lo mejor son donados por diferentes personas. Por alguna razón estos balones son únicos en su tipo, así que mantienen su individualidad. Luego me dice que se quiere donar un grupo de 2 balones de baloncesto y 3 de fútbol a una escuela. La pregunta es, ¿de cuántas maneras posibles se puede hacer esta donación combinando los balones que se posee? O sea, yo podría tener el balón de baloncesto A con el balón de baloncesto B y entregar el balón de fútbol D con el balón de fútbol E con el balón de fútbol F. Y ahí tengo un grupo. Lo interesante aquí es que estoy agrupando elementos distintos. Por lo tanto, debo considerar que siempre deben haber 2 balones de baloncesto y 3 de fútbol. Lo que me lleva a hacer las operaciones de manera distintas. Analicemos. Quiere decir que yo puedo formar grupos de 2 balones de baloncesto y por cada uno de los grupos de 2 balones de baloncesto yo puedo hacer todos los grupos de 3 balones de fútbol, lo cual me indica que debo calcular por separado las combinaciones de los balones de baloncesto y este resultado, porque dice por cada uno de estos hay tanto de los de acá, lo voy a multiplicar por los balones de fútbol. Es decir, voy a plantear por separado baloncesto. Ahora, sabemos que se trata ya de una fórmula de combinaciones porque voy a hacer grupos. Así que, ¿cuál es n aquí? Ya sé que el valor dice 16 y por eso señalé que dice por igual que están repartidos. Los 16 son entre balones de baloncesto y de fútbol en conjunto. Pero, como me dice que están por igual en conjunto, significa que hay 8 balones de baloncesto y 8 balones de fútbol. Por lo tanto, n es 8 para baloncesto y como los de baloncesto van a estar agrupados de 2 en 2, es k igual a 2. Procedo a hacer la operación como ya sabemos. Hacemos el desglose, 8 por 7 por 6 factorial, podemos hacer las simplificaciones y tenemos pues que la respuesta aquí es 4 por 7, 28. Asimismo calculamos ahora los de fútbol. Igualmente se disponen en un principio de 8 balones de fútbol, pero yo quiero agruparlos de 3 en 3. Procedo a hacer exactamente lo mismo, esta vez con 8 factorial sobre 3 factorial, que multiplica 8 menos 3 factorial. Desglosando quedaría de esta manera. Recordemos que el 3 factorial lo desgloso en 3 por 2,
Lo correcto sería 3 por 2 por 1, pero nos podemos ahorrar el 1 porque sabemos que queda exactamente lo mismo. Esto me permite pues hacer la simplificación. Puedo simplificar el 3 por 2, 6 y me queda 8 por 7, 56. Así que tengo 28 maneras distintas de hacer grupos de 2 con balones de baloncesto y 56 maneras distintas de hacer grupos de 3 con los balones de fútbol. Por cada una de las agrupaciones de baloncesto tengo todas las agrupaciones de fútbol y viceversa. Así que se trata de una multiplicación. En combinación o en conjunto tendríamos 28 por 56, 1568. Habiendo un total entonces de 1568 combinaciones posibles en las que puedo hacer esa donación. Finalmente, para terminar ya toda la temática, vamos a ver de qué se tratan las variaciones con repetición. Este caso es bastante distinto a los demás, aunque en su planteamiento puede confundirse en un principio. Veamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos 3 monedas, en este caso de cuarto de dólar o de 25 centavos. Tengo 3 monedas de 25 centavos y la pregunta es, si lanzo estas monedas, ¿de cuántas maneras distintas pueden caer en combinaciones de cara y sello? En primer lugar, quiero que se percaten que así como están las monedas, yo podría tener que las 3 son cara. Las 3 caen cara y no hay ningún sello en la agrupación. Por ahí vamos viendo que hay una cuestión distinta a los primeros problemas. En los primeros problemas se exigía que todos los elementos o todos los valores estén presentes en la ordenación final. En este caso no estamos hablando de ordenaciones, sino de variaciones. Y en este caso, por ejemplo, pueden salir las 3 caras y sin ningún sello. Una segunda combinación sería cara, cara, sello. Ya aparece un sello y ya no hay una cara. Luego podría tener una tercera combinación de cara, sello, cara. Y así sucesivamente, cara, sello, 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 cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara, hasta tener finalmente sello, sello, sello. Fíjense que si lo hacemos el análisis así, viendo mecánicamente todas las combinaciones posibles, se obtienen cosas de ordenación un tanto interesantes, como por ejemplo, fíjense que esta fila, esta columna de aquí, va variando de esta manera: cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello. La segunda columna va variando en cambio a una frecuencia doble. Va cara, cara, sello, sello, cara, cara, sello, sello, para finalmente tener duplicar otra vez esta frecuencia. Es cara, 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 sello, 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 sello. Es decir, cada vez como cada uno de estos tiene dos posibles valores, cada columna tiene 2 posibles valores que son cara y sello. Quiere decir que aquí va variando de 2 en 2, mientras que acá va variando de 4 en 4 y acá de 8 en 8. Se convierte en una especie de 2 por 2 por 2. Es por eso que en este tipo de fórmulas, en este tipo de problemas, lo que tenemos realmente es un exponente. En este caso, el número de variaciones que tiene cada elemento elevado al número de elementos. Entonces veremos que n corresponde a las variaciones o posibilidades que tiene cada elemento, o si prefieren decirle cada columna en este caso. Cada columna puede variar solamente entre cara y sello, mientras que r va a ser el número de elementos o columnas. En este caso tenemos 3. Pues fíjense, entonces n valdrá 2 porque son 2 valores posibles que puede tomar cada columna o cada espacio o cada elemento, como quieran decirle. Mientras que R va a valer 3 porque son los 3 espacios, elementos o lugares que vamos a estar evaluando. Una vez dicho esto, simplemente es cuestión de aplicar la fórmula, que sería 2 al cubo, que me da igual a 8. Lo cual quiere decir que hay 8 formas distintas en que pueden caer estas monedas, lo cual puedo comprobar directamente contando las filas que se han formado aquí. Si las cuento, hay exactamente 8 filas. ¿De qué debemos percatarnos para saber que se trata de un problema de este tipo? En primer lugar, vamos a ver que el orden de los elementos es relativamente relevante. ¿A qué me refiero? Que no estamos ocupando primero, segundo, tercer lugar, pero sí que interesa que haya un orden. Por ejemplo, cara, 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 luego cara, cara, sello,
hay un cierto orden, pero no es un orden del estilo primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Luego vemos que son n elementos cuyos valores pueden variar en un número finito de posibilidades, o si ustedes lo prefieren podríamos decirle como columnas, y lo que estamos evaluando son los posibles valores que van a tomar. En este caso tengo 3 monedas y cada moneda constituiría una columna, y yo puedo formar cuántas variaciones pueden tener esa columna para las combinaciones totales al final tener el número de combinaciones o variaciones que se van a dar. Finalmente vemos que los valores, estamos hablando de valores, los valores pueden repetirse, ¿ya? Pueden repetirse y no es necesario que todos los valores estén presentes en una de las combinaciones. Por ejemplo, yo puedo tener cara, cara, cara y el sello puede no aparecer por ningún lado. O puedo tener sello, sello, sello y no aparecer cara. O puedo repetir cara, sello, cara y yo veo que los valores se pueden repetir en distintos lugares y no es necesario que estén todos. Un ejemplo típico de esto es si tengo una contraseña de 4 dígitos donde puedo poner números del 0 al 9. Por ejemplo, mi contraseña podría ser un 5634. Pero también mi contraseña podría haber sido 5533. Yo puedo ver que el primer elemento y el segundo elemento se repite el mismo valor y el tercero y cuarto elemento igualmente. O puedo tener una contraseña donde todos los elementos sean iguales, 22222, por ejemplo. Analicemos entonces un ejercicio de este tipo. En este ejercicio nos dice 4 amigas van a una heladería donde ofrecen helados de vainilla, fresa y mora. La pregunta es de cuántas formas distintas se pueden pedir helado estas amigas. Mucho ojo que una vez que está planteado un ejercicio de esta manera puede confundirnos entre las otras formas de variaciones y combinaciones. Porque podría pensar, por ejemplo, que estoy haciendo una ordenación, pero no es ordenación porque no me interesa saber un primer lugar, segundo lugar o tercer lugar. Tampoco no es ni ordenación simple ni ordenación por variaciones donde ocupan primeros lugares, segundos lugares. No es ese tipo. También puedo pensar de que se trata de una agrupación, pero si ustedes analizan, en ningún momento están agrupando las amigas. Realmente lo que se está haciendo es darnos cuenta que las amigas pueden pedir diferentes valores de helado. Entonces se trata de un asunto de valores que toma cada una de las amigas. En este caso, cada amiga se convertiría en un elemento y el sabor de helado que piden sería un valor que adoptan. Y tomen en cuenta que las 3 amigas pueden pedir el mismo sabor de helado. Por lo tanto, sí hay repetición de valores. Podríamos tener el orden de vainilla, 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 las 4 amigas. ¿Ya? O las 4 amigas podrían pedir fresa, o 2 amigas podrían pedir vainilla y las otras 2 amigas fresa, y así todas esas combinaciones. Si me doy cuenta de eso, me daré cuenta que es un problema en el que tengo elementos que pueden adoptar distintos valores cada uno y que los valores se pueden repetir entre distintos elementos. Sabiendo eso, sabré que la fórmula será n elevado a la r. Ahora, ¿cuáles son los valores que se pueden repetir? Son vainilla, fresa y mora. Por lo tanto, n es igual a 3. Mientras que las personas o los elementos que van a adoptar esos valores son las 4 amigas. Por eso r es igual a 4. Si hemos entendido eso, nos resultará fácil saber que la respuesta es 3 a la cuarta, que me dará igual a 81. Muy bien, eso ha sido todo por ahora. Espero que les resulte de mucha utilidad. Yo por ahora me despido y nos estaremos viendo en una próxima ocasión si alcanzamos a ver más contenido. Muchas gracias.